Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV en su encuentro diario con las informaciones de esta jornada de martes 3 de marzo. Comenzamos. En el arranque de las noticias les contamos que el sector exportador sufre millonarias pérdidas debido al cierre de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, que se encuentra cerrada desde el pasado viernes 27 de febrero por el desplome del puente San Pedrito en Cristal Mayu, a 125 kilómetros de Cochabamba. El gerente técnico de la Cámara Departamental de Exportadores de la CADEX, Rafael Riva, indicó que a diario por esa carretera desde Santa Cruz circulan entre 250 y 300 camiones con carga de exportación que equivale a 5.000 toneladas valuadas en $3 millones. Así lo explicó Rivas. Por el momento hay problemas para habilitar un paso provisional y se espera que llegue la plataforma de madera que reemplazará el puente derribado. El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, indicó que se destinarán $15 millones para la reparación del puente. En tanto, la boliviana de aviación BOA decidió habilitar vuelos solidarios para el transporte de pasajeros entre Cochabamba y Santa Cruz. Por el momento, la única vía habilitada es la carretera antigua, que se encuentra saturada por los vehículos. El presidente Evo Morales y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana acordaron instalar 4 mesas de trabajo para considerar el pliego petitorio de los trabajadores. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Trujillo, dijo que se analizará la modificación de la Ley General del Trabajo y precisó que las áreas en las que se examinarán las demandas de la COP serán salud, trabajo, economía y producción, con el objetivo de que se atiendan las necesidades de los trabajadores. Respecto al aumento salarial, la COP plantea la estructuración de una política salarial a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se propone para este año discutir el porcentaje del incremento que algunos sectores plantean que sea del 15%, el salario básico y 2.000 bolivianos para el salario mínimo nacional. En Santa Cruz, el Consejo aprobó una ley que declara alerta municipal por el incremento de los casos de chikungunya, que ya llegan a 51. La presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Zapata, explicó que con la declaratoria de alerta municipal, la alcaldía deberá destinar mayores recursos humanos y económicos con el objetivo de prevenir a la población de la enfermedad. La ley también contempla la destrucción de los criaderos de los mosquitos e impulsar campañas en los medios de comunicación con recomendaciones ante la detección de nuevos casos de chikungunya. Se espera que la alcaldesa promulgue la ley en las próximas horas. En Bolivia se estima que el 83% de los niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de maltrato al interior de su familia. Y aunque es un tema transversal, la violencia y el riesgo son más significativos y recurrentes contra las niñas. Así lo informó el defensor del pueblo, Rolando Villena, quien además informó que en el caso de agresiones sexuales, más del 90% de las agresiones tienen como víctimas a niñas y adolescentes entre 7 y 15 años, mientras que en los casos de infanticidios, la mayor cantidad de víctimas corresponden a niñas entre 0 y 6 años. Villena reclamó además que por su naturaleza y crueldad, los casos de violencia sexual contra niñas tienen un alto grado de sensibilidad social y paradójicamente frente a este hecho no se asume ninguna medida de prevención y los casos siguen creciendo. En el ámbito político, el presidente Evo Morales advirtió que no trabajará en el Alto ni en el Departamento de La Paz si los candidatos de la oposición ganan en las próximas elecciones del 29 de marzo. De esta forma, condicionó el apoyo del gobierno dependiendo si ganan sus postulantes Edgar Partán a la alcaldía y Felipa Huanca a la gobernación de la región paceña. La semana pasada, la segunda encuesta de Equipos Mori da por vencedores a los partidos opositores del gobierno en el departamento de La Paz, frente a lo cual el Movimiento al Socialismo reforzó su campaña y sus candidatos aumentan sus visitas a los barrios. El Espacio de Arte de Santa Cruz, Manzana 1, celebra 10 años de vida, convocando a todos los artistas de Bolivia y del mundo a postularse para participar del 5º Simposio Internacional de Escultura. El simposio tiene el objetivo de fomentar el acercamiento entre los artistas y la ciudadanía, además de posibilitar el encuentro entre jóvenes artistas bolivianos con artistas internacionales de amplia trayectoria. Así lo indicó el escultor y director de Manzana 1, Juan Bustillos.
El encuentro se realizará en la capital cruceña del 9 al 15 de octubre próximo y la organización elegirá solo a 10 escultores, a quienes cubrirá todos los gastos de su participación. Los interesados pueden enviar sus aplicaciones hasta el próximo 24 de abril. Más de 25 artistas nacionales se reunirán hoy con el presidente Evo Morales para discutir los acuerdos y las características del Gran Festival, nombre que utilizan los carcas para referirse al certamen que el presidente les encargó impulsar públicamente y que hará la competencia al Festival de Viña del Mar. Los artistas se reunirán en la Hacienda Doña Elvira, ubicada en la zona de Chilmarca, distante a 10 kilómetros de Cochabamba, donde la familia Hermosa donará entre 3 y 4 hectáreas para la construcción de un anfiteatro que albergará a 25.000 personas y que contará con un estacionamiento para 2.000 vehículos, además de todas las instalaciones técnicas. El director de los Carcas, Gonzalo Hermosa, anticipó a El Deber que la construcción estará administrada por una instancia pública y albergará no solo al Gran Festival, sino también a conciertos internacionales de distintos géneros como rock, pop y música variada. Gentiles amigos, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. Atención con el dólar, que se ubica hoy para 6 bolivianos 86 centavos en la compra y 6 bolivianos 96 centavos en la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos 67 centavos y el yen mantiene su cotización ubicada en 0.057 bolivianos. Lo principal del acontecer deportivo se lo presentamos aquí en Bolivia News. Por la Copa Libertadores juegan venezolanos y bolivianos. Mineros y Universitarios de Sucre se enfrentan desde las 18:45 horas, hora boliviana, en Puerto Ordaz. Universitario, luego de su agridulce debut en la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil, donde empató 0-0, pretende recuperar sus opciones de clasificar a la segunda instancia, sumando los puntos en juego esta noche ante Mineros de Venezuela por la segunda jornada del Grupo 3. Julio César Valdivieso, entrenador del cuadro boliviano, sabe que al frente tendrá a un rival que, si bien no es lo más pintado del torneo, también es factible de sumar, pese a que el encuentro se juega en la calurosa ciudad de Puerto Ordaz. Valdivieso no en vano hizo descansar a la mayoría de sus jugadores en el partido que se jugó en Bolivia por la liga local frente a Blooming. Esto con el objetivo de tener en lo más alto del nivel a los denominados jugadores titulares. El equipo venezolano tampoco las tiene todas a su favor, ya que varios jugadores considerados titulares no estarán por diferentes razones. Con la totalidad de los 22 jugadores convocados la semana pasada, ayer comenzó oficialmente la era de Mauricio Soria como director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Bolivia, con vistas a las competencias internacionales de los próximos años, en el que las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 son el principal objetivo. De los 22 jugadores que estuvieron ayer en la tarde en el estadio Tahuichi Aguilera para este primer microciclo de 2 días de trabajo, quien estuvo un poco al margen realizando trabajos específicos fue el lateral izquierdo de Oriente Petrolero Marvin Bejarano. Soria, en primera instancia, agradeció a los cuerpos técnicos de todos los clubes del país, como también la predisposición de los jugadores a este trabajo que se inicia. Hoy en la tarde se repite el entrenamiento. Esto es todo en informaciones para esta jornada de martes. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.